Bendiciones y buen día. Es un gusto para mí el poder compartir con ustedes la materia de profetas menores. En esta aventura de aprendizaje vamos a estudiar estos 12 libros cuyo contenido es de suma importancia, no solamente para nosotros como pueblo de Dios, sino también porque revela contenido concerniente al Mesías, concerniente en el desarrollo del plan del programa que Dios ha establecido para su pueblo. Así que el nombre y el contenido de estos 12 libros, los profetas menores, los estudiosos de la Biblia lo han denominado debido al contenido, a la brevedad de su contenido. Y estos no es que sean menores en el sentido de ser menos importantes, pues su mensaje es muy trascendente, como mencionaba en el programa de la profecía de Dios. Antiguamente estos libros formaban un solo tomo y su secuencia en la Biblia no está siguiendo un orden cronológico en el sentido de que no fue escrito primero Oseas, Joel y Amós, como sucesivamente, sino por el contrario, estos se han agrupado de esta manera. Si nosotros quisiéramos definir el término profeta, podemos decir que es alguien que Dios ha revestido de su autoridad y para poder llevar a cabo una obra, para poder llevar a cabo un ministerio y poder equipar o advertir a una nación. El llamado de profeta no es que es hereditario, es decir, que alguien se lo va a heredar a otra persona, sino por el contrario, es un llamamiento que Dios hace de forma individual. Si nosotros quisiéramos definir el término Oseas, es el nombre hebreo de este profeta es Osea y significa salvación. El propósito de este libro es poder ilustrar el amor de Dios por su pueblo, que a pesar de la infidelidad, Dios lo sigue amando. El autor de este libro es Oseas, hijo de Beeri, el profeta del reino del norte, y a veces al reino del norte se refiere de forma indistinta como Efraín. Lugar y fecha. El ministerio de Oseas tendría que haberse extendido a mediados del año 755 hasta alrededor del año 715. ¿Y a quién va dirigida este libro de Oseas? Bueno, este va dirigido a Israel, al reino del norte y al pueblo de Dios que está en todas partes. ¿En qué época se desarrolló esto? Bueno, Dios escogió a Israel y estableció una relación muy bendecida entre ellos y él. Esto como de una forma comparativa o semejante a los lazos matrimoniales. Y estando en esa condición, el pueblo, pues, desde luego, como ya lo conocemos, le fue infiel. Cuando nosotros examinamos en el capítulo 1, versículos del 1 al 11, el matrimonio de Oseas, podemos decir que se trata de un mensaje recibido en visión, pero no de un hecho real, podrían decir algunas personas. Otras personas sostienen que esto únicamente es una alegoría por ser imposible que Dios le ordene a un profeta se case con una prostituta, ya que al examinar la ley o examinar los primeros 5 libros de la Biblia, podemos entender de qué forma o cómo debía obtener una esposa, un sacerdote, que fuera una persona pues honesta. Sin embargo, no se trata de un sacerdote, sino que se trata de un profeta, o sea, sin embargo, algunas personas dicen que esto es imposible que Dios se lo haya pedido. Otro enfoque indica que la palabra fornicación se usa en el Antiguo Testamento para poder referirse a la idolatría más que al adulterio físico. Independientemente de todas estas teorías, nosotros podemos concluir, o al menos la posición más coherente, es aceptar que hubo un matrimonio. Pero este matrimonio se puede admitir que bien Omer era una mujer ligera, arrepentida, o bien que sus tendencias a la infidelidad salieron a relucir hasta después del matrimonio, como algunas personas también se han llevado sorpresas o al menos mencionan esto de que hay personas que se les conoce realmente hasta que ya pues han estado casadas, vienen a conocer realmente con quién se casaron. Y esto fue justamente lo que le pasó a Oseas.
Al examinar un poquito más adelante, vamos a encontrar que los hijos de Oseas tienen un contenido profético. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, están anunciando un juicio para Dios, también es una oportunidad que Dios va a redimirles de ese juicio, va a perdonarles y va a tomarlos como hijos más adelante. Por ejemplo, tenemos a Jezreel. Aquí vemos que Dios, el nombre Jezreel, Dios siembra o esparce. Si bien es cierto, el pueblo de Israel fue esparcido, fue sembrado en otras partes, refiriéndose al tiempo en que Dios esparciría a Israel y a las naciones, pero va a haber un tiempo también en el cual Dios va a recoger esa expansión, eso que ha esparcido, va a volver a reunirlos. Luego tenemos Loruama, y esto significa no compadecida, dando a entender que Dios retiraría su misericordia de la nación y le permitiría sufrir por sus pecados. Luego tenemos a Loami, y esto significa no pueblo mío. Cada uno de estos hijos estaba, como les decía, anunciando un juicio, pero que posteriormente se volvió en bendición para poder él redimir en esas áreas al pueblo de Israel. Al examinar el capítulo 1 y versículo 10, vemos que la promesa hecha a Abraham no sería olvidada por Dios. A pesar del pecado de Israel, Dios encontraría una manera de poder restituirlos a la condición de hijo. Es decir, no iba a dejarlos abandonados siempre, sino por el contrario, iba a traer una forma de poder restituirlos. El término Jezreel tendrá entonces el sentido favorable de sembrar el pueblo en la tierra. Luego tenemos los adoradores de Baal. En Israel usaban pendientes identificatorios y sobre sus frentes y amuletos en una cadena. La adoración a Baal intentaba traer fertilidad, de modo que Israel no comprendía que Dios le daba todo lo que producía, pero les hizo llegar a un entendimiento. ¿De qué manera? Bueno, Oseas prometió dos cosas que tenían el propósito de demostrar a Israel lo vano que es de esa adoración. Número uno es la producción de la tierra iba a ser detenida. Si la producción de la tierra se detenía, no iban a haber siembras. Si no había siembras, no había alimentos. Si no habían alimentos, había desempleo también. Y por supuesto, esto como consecuencia traía hambrunas en las regiones. Y las hambrunas traían desnutrición, enfermedades, y las enfermedades traían muerte. La muerte producía dolor en las familias y como consecuencia, un evento desencadenaba una serie de situaciones que hacían de alguna manera reflexionar al pueblo y saber de que todo esto estaba bajo la dirección de Dios. Número dos, Israel iba a experimentar una nueva época en el desierto, ya diferente, pero vemos también que el amor de Dios es un amor que permanece. En la historia del Valle de Acor había un símbolo de fracaso y frustración, pero Dios iba a transformarlos en una puerta de esperanza. Aquí vemos cómo se cumple la palabra que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme los que a su propósito son llamados. Una nueva relación de amor con Dios y un nuevo pacto y también, desde luego, un nuevo compromiso. En el capítulo 3 podemos encontrar también un amor sin fin. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Oseas por Gomer estaba simbolizando el inmutable amor de Dios hacia su pueblo. De la misma manera que Gomer estuvo bajo disciplina cuando Oseas la volvió a tomar, de la misma manera el infiel Israel deberá someterse al castigo. Oseas y Jehová se indignan ante la infidelidad de sus respectivas esposas, Gomer e Israel, pero el amor y la compasión prevalecen en ambos sobre su indignación. Aquí podemos ver que el amor de Oseas estaba simbolizando el amor que no cambia, el amor de Dios hacia su pueblo, pero también de la misma manera, cuando una persona ha fallado, merece explicaciones, merece al menos
que se le diga por qué razón o algo, aclarar algo. De la misma manera, Dios iba a disciplinar al Israel infiel y este debe someterse al castigo que se le imponga. El capítulo 4 nos habla, los versículos nos hablan acerca de la acusación de Dios contra su pueblo y la razón es porque Dios tiene un pleito, una controversia con su pueblo. Desde luego que no estar bajo las directrices, bajo la dirección de Dios, esto va a traer una controversia contra el pueblo y contra Dios. La tierra ha sido despojada de verdad, de bondad y del conocimiento de Dios. Vemos también, encontramos violaciones de los 10 mandamientos, es decir, esto llegó hasta hasta el hecho de poder rebalsar la paciencia de Dios sobre el pueblo infiel. Y este es el pecado del hombre, como por supuesto, como consecuencia, esto atrae castigo de Dios sobre la tierra. Como consecuencia, también nosotros vamos a poder experimentar eh, las consecuencias de mantenernos alejados, mantenernos distantes de parte de Dios como, como consecuencia de actuar bajo nuestro propio gobierno. Oseas presentó sus cargos contra los líderes religiosos cuando Jeroboam, eh, número uno, se rebelaba en contra de Roboam. Y vemos aquí que estableció un reino rival en el norte y también se estableció su propio sistema religioso. En violación a la ley de Dios hizo 2 becerros. Y estos becerros, desde luego que no representaban algo importante, sino por el contrario, estaban rechazando al menos lo que Dios pudiera estar haciendo para con ellos. Estaban demostrándole que estaban actuando bajo su propio gobierno, bajo su propio dominio. Y vemos aquí también en el estudio de estos versículos que Dios, a pesar de que habían sido infieles, a pesar de que estaban violando las leyes de Dios, estos hicieron 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que los adorara. Además, designó sacerdotes que no eran descendientes de Aarón y Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera. Cuando Dios dice mi pueblo, a pesar de todo, la acusación de Oseas en contra de los sacerdotes de su tiempo es extremadamente grave. Culpa a los sacerdotes de deleitarse en los pecados del pueblo y de tener su corazón puesto en la iniquidad del pueblo. Por cuanto esto les producía ingresos por concepto de ofrendas por los pecados, el sacerdote y el pueblo eran igualmente malvados y el pueblo, al ver la conducta impía de sus maestros, tomaban también su ejemplo. También se realizaban banquetes, se ofrecían a los ídolos y no les saciaban, y a pesar de los ritos idolátricos de fertilidad, no se multiplicarán. Los principales dioses cananeos como Baal y Astoret representaban el poder de la fertilidad y la reproducción sexual. La fornicación, vino y el mosto estaban destruyendo el sano juicio y entendimiento de los caminos de Dios. Y luego en los versículos 15 al 19, Judá, el reino del sur y centro de la dinastía davídica, era más leal a Dios que Israel, el reino del norte. Se exhorta a Judá que no sigan los caminos de Israel. Gilgal y Bet-Aben eran santuarios idólatras famosos de las 10 tribus del reino del norte. A Israel también se le llama Efraín porque era la más poderosa de las tribus del norte. Al reino del sur se le llamaba Judá porque era la tribu más poderosa. Pero también hay al final una parte en la cual dice Efraín es dado a los ídolos. Está ligado
atado mediante conjuros, como si estuviera bajo un hechizo impotente de poder liberarse a sí mismo. Y es esto justamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, el hecho de poder liberarnos. Hay situaciones en nuestra vida en las cuales nos han mantenido atados y es aquí solo donde la intervención divina puede a una persona poder desatarla. Por esa razón, nosotros no podemos cambiar a nadie. Es necesario que sea la intervención divina. Para que Dios nos exprese de esa manera como lo hace de Efraín, Efraín es dado a ídolos. Para que también Dios pueda intervenir en nosotros, es importante que le digamos cuando hay cosas que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, si tenemos efectivo y lo gastamos fácilmente, o nos gusta meternos en deudas, o nos gusta meternos en situaciones que a la larga van a desencadenar más problemas. Es importante que nosotros seamos sinceros y le digamos, Señor, yo no puedo hacer esto, pero tú sí puedes. Y estoy segura que Dios siempre vendrá al rescate de nuestras vidas para poder traer liberación, siempre y cuando también nosotros se lo pidamos. Gracias por haberme acompañado en el estudio de estos 4 capítulos del libro de Oseas para que la próxima semana podamos continuar nuestro estudio. Espero poder verles la próxima semana. Dios les bendiga.